Bueno, estamos acá en el cuarto ya podcast de los temas de la literatura que rozan lo filosófico, no solamente uno dice los temas de la literatura, parece que va a enumerar los temas que trata una novela, junto a Gabriel Landoni, y hoy nos proponíamos indagar un poco, nuestro idioma, nuestro castellano, nuestro español, como lengua, medio a caballo de todo lo que estuvimos conversando a partir de la lectura y de la escritura en los primeros podcasts. Así que, como veníamos hablando un poco fuera de aire, vamos a tratar de replicar algo de lo que siempre sale mejor fuera de aire que la grabación de lo que veníamos hablando. Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alberto? Bueno, qué tema, ¿no? La lengua española, la lengua madre. La patria muchas veces es la madre o la lengua es la patria también, ¿no? Y la lengua es la madre. Y nosotros tenemos, un castellano, bien te referías vos, que hoy es el español porque ha sido el idioma oficial que ha unificado España, digamos, pero que surge de Castilla, de una región, de ese idioma de esa región, precisamente la región de Cervantes, digamos, ¿no? Por donde anduvo el Quijote, yo diría hasta en carne y sangre, digamos, ¿no? Porque seguramente cuando nos referimos a esta obra de todos los tiempos, decimos, tal vez en la tumba de Cervantes no quede ni la ceniza de sus huesos, y sin embargo el Quijote goza de muy buena salud y sigue vivo 400 años después. Quien nace personaje puede aún, decía Pirandello, ¿no?, reírse de la muerte. ¿Y cómo nace personaje el Quijote? Y en el castellano. En el castellano, idioma inconmensurable, decíamos hace un rato fuera del aire, que grandes intelectuales de otras lenguas, que nada le deben al castellano, que nada podrían envidiarle, como el alemán, digo, escritores como Goethe, intelectuales, ¿no?, sabios como Goethe, han estudiado castellano para leer el Quijote. Así que nuestra lengua que ha sido tan admirada desde afuera, además, tan valorada desde afuera. Y tan compleja y tan... Hablábamos de las adjetivaciones, hablábamos de los diversos sinónimos, hablábamos de esto de que un adjetivo no suma cero, no es neutro, te arruina una oración o te la enaltece. Y me gustaría nombrar, así como vos de pasada hablaste del Quijote, algunos de nuestros exponentes que hicieron y que enaltecieron a nuestra lengua, más allá de las variaciones de la lengua, más allá del castellano antiguo, más allá de cómo nos llegó el español a nosotros, o cómo nos llegó el castellano, mejor dicho, a nosotros, y se volvió el castellano argentino, y cómo esto por ahí repercutió de diferentes maneras en el resto de Iberoamérica. Pero hablar un poco más de la lengua desde algunos autores, aunque sea nombrándolos, no leyéndolos ni citándolos, pero de algunos autores que vos creés que, volviendo a lo que venimos diciendo en podcasts anteriores, de la importancia de leer y de la importancia de escribir y de lo que hace al pensamiento crítico y demás, hablar de algunos autores que se te ocurran ahora del Quijote para acá, inclusive alguno anterior quizás o contemporáneo, que enalteció al castellano y que hizo que estos personajes alemanes, franceses, ingleses o de otras lenguas corran. Hablabas de Freud también, que para leer el original estudian el idioma, cosa que es algo complicado, digamos, porque uno después sigue pensando en su propia lengua materna, ¿no? Entonces, como también me gustaría darle un espacio al podcast de hoy a esta cuestión de la lengua materna y de cómo leemos cuando leemos en otro idioma que no es el nuestro, y del tema de las traducciones, que eso lo dejo probablemente para el próximo podcast. Bien, has planteado una diversidad de temas que nos llevarían varios programas, pero vamos haciendo un punteo, trato de ser fiel a esta propuesta tuya. En principio, claro, el castellano, digo, el siglo de oro,
grandes escritores en todo momento, y muchos de ellos a lo mejor ni siquiera han conocido la popularidad, la fama o la gloria, ¿no? Y así que uno puede ser injusto aún sin saberlo. Pero hay hitos también en la historia de la literatura y de las lenguas, y momentos que son cumbres, ¿no? Bueno, el siglo de oro ha sido una, con Quevedo, Góngora, Lope de Vega, por supuesto Cervantes, de la Torre, digo, escritores... Calderón, escritores menos conocidos y que de pronto fueron rescatados por esos mismos grandes, sin ningún egoísmo, ¿no? Porque La Torre tenemos noticia de él porque Quevedo lo ve en una librería de viejos, ya había sido olvidado cuando Quevedo vivía, y Quevedo lo rescata y lo reedita. Y así sucesivamente, y luego la generación del 98, Azorín, Maeztu, Pío Baroja, grandes escritores que ha sido un renacer el 98 de lo que pudo haber sido el siglo de oro. Y finalmente la generación del 27, ¿no? Con Lorca, los hermanos Machado, los dos, ¿no? Manuel y Antonio. No hagamos el chiste que hace Borges. No, claro. Yo trato de reivindicarlos a los dos, claro. Sí. Pero lo de Borges es una ironía muy simpática, de todos modos. Bueno, esto fundamentalmente. Y vos decías algo también que es muy lindo y sobre lo que a mí me gustaría abundar, digamos, ¿no? ¿Cómo abordamos una literatura que es en una lengua extranjera de pronto, ¿no? Aún con la vocación y el ejercicio y el esfuerzo de estudiar esa lengua? Es decir, ¿cómo lee Freud al Quijote en castellano después de haber aprendido a hablar español? Todo depende de la profundidad con la que haya abordado quien aborda una segunda lengua, digamos, ya en su vida adulta. ¿Por qué? Porque es cierto que nuestra lengua materna nos ha formateado, decíamos antes, claro. Una lengua hace una cultura hace una lengua, y pensamos y sentimos conforme hispanohablantes como piensa y siente alguien que habla en una lengua que no es el español o el castellano. Pero también es cierto que hay algunos escritores, yo podría mencionar el caso de un escritor que siempre le hago justa memoria, digamos, porque hoy ya no está en el imaginario colectivo como muy presente, y fue un escritor argentino de la Boulage de Córdoba, Héctor Bianciotti, que ingresó, creo que el segundo en la historia de la Academia de los Inmortales, de la Academia Francesa de Letras, el segundo extranjero en la historia en ingresar a la Academia de Letras Francesa. Héctor Bianciotti, que en los años 80 y tantos, por ahí, ingresa a la Academia de Letras, siendo cordobés de la Boulage, y que fue el traductor de Borges en Francia, digamos. La mayoría de los libros de Borges traducidos al francés están traducidos por Héctor Bianciotti. Y Borges siempre bromeaba en su característica ironía con esto y decía: me ha mejorado. Yo, en todos mis escritos, yo soy muy, muy bien leído en francés gracias a Héctor, ¿no? Era su amigo, digamos que estuvo en su lecho de muerte en el momento en el que Borges murió, y estaba ahí junto a María, que bueno, acá, hagamos el homenaje, acaba de morir en estos días, María Kodama, ¿no? Bueno. Sí. Héctor Bianciotti me dijo una vez, cuando vino después de 25 años a Buenos Aires, tuve la oportunidad de verlo en la Facultad de Letras, y le digo: Héctor, ¿qué es ser perfectamente bilingüe? Porque él nació en Córdoba, en la Boulage, y vivió casi buena parte de la mitad, más de la mitad de su vida en castellano, y luego abrazó el francés en los años de la vida madura en Francia, y escribió en francés. Sus últimas 4 novelas son escritas en francés, por eso ingresa, es premiado con esa condición se sentó a pocos butacas donde se sentó alguna vez Víctor Hugo, digamos, ¿no? En la Academia de los Inmortales. ¿Y cómo es ser perfectamente bilingüe? Y él me dice algo que me sorprende, digo, que vale como ejemplo. Mirá, me dice, te lo defino con esto: yo puedo sentirme apenas triste en castellano en el mismo momento y desesperado en francés. Ajá, en el mismo momento. Interesante. Muy interesante, ¿no? Entonces, hay algunos personajes que son perfectamente bilingües. Pero es muy excepcional eso. Muy ¿no? excepcional. ¿Y cómo tenemos la prueba de ser perfectamente bilingüe en ese sentido? Cuando ya podemos enojarnos en el segundo idioma, cuando soñamos en ese segundo idioma, porque nosotros estudiamos una segunda lengua y probablemente sigamos soñando toda nuestra vida en castellano. Claro. ¿Me explico? Sí. Y cuando reaccionamos en un enojo repentino que no lo podemos pensar, reaccionamos en castellano. Cuando ya reaccionamos en esa segunda lengua, cuando ya soñamos en esa segunda lengua y pensamos en esa segunda lengua, bueno, ahí podríamos decir que somos
perfectamente bilingüe. Y podríamos sentirnos de Porque diferente manera en el mismo momento. A veces hay casos que esa cuestión bilingüe se pasa del otro lado, ¿no? Tengo un caso, la hija de mi mujer es profesora de inglés, erudita en inglés, tiene todos los títulos de traductora, de todo desde los 15 años, 18 años, y hoy ejerce como profesora de inglés y piensa en inglés. Piensa en inglés. Puede ser. Y a veces no encuentra el término en castellano para expresarlo oralmente porque lo tiene en la punta de la lengua en inglés. Entonces, qué sé yo, a partir de esto se pueden abrir infinidad de cosas. Pero lo interesante es que la mayoría de aquellas personas que estudian una lengua para leer a Cervantes se ven en parte limitadas porque están como de alguna manera traduciendo, siempre traduciendo, todo el tiempo lo que van incorporando en el nivel superficial de la narración, o ni hablar de la traducción simbólica, metafórica, ¿no? Estoy hablando de la oración. Es decir, de alguna manera, a mí me pasa con el inglés, yo leo muy poco inglés pero cuando leo en inglés, aunque sea con un diccionario al lado que me ayude, yo estoy traduciendo. Digamos, paso, el gato va acá, camina por allá, dobla la esquina era sin esto. Sin ninguna duda, pero te voy a decir algo, hilando fino en este punto, de la experiencia personal y que nos ocurre a todos, y que le habrá ocurrido a Goethe o a Freud cuando estudiaron el castellano, por más o menos que lo hayan estudiado con mayor o menos profundidad. Esa traducción que uno hace de ese idioma o de ese escritor que está leyendo en una segunda lengua también es personal y le permite una aproximación personal que no es la de leerlo traducido por otro. A mí me pasó con Baudelaire. Yo había leído a Baudelaire joven, leíamos a los simbolistas franceses, con más dificultad que a los parnasianos, que a Le Conte de Lisle u otros autores. ¿Por qué? Porque los parnasianos eran más pétreos y traducidos resistían mejor a la traducción al castellano. El simbolista no, porque juega con la cuestión fonética de las palabras y entonces sufren muchísimo la traducción. La arruina. Claro. Lo arruina. Y yo hago una referencia sobre esto que me parece que es precisa para nuestro programa después. Pero cuando estudié francés, a propósito, para leer a Baudelaire, yo había leído Las Flores del Mal en una traducción mexicana muy buena de Editorial Purrúa, pero decía, pero esto, Baudelaire me parecía casi como naif, como ingenuo, como una tontería. Cuando estudié el francés para leer a Baudelaire, no digo no mucho más, yo no soy bilingüe en francés, ni mucho menos, pero bueno, alguna cosa puedo leer, y descubrí un Baudelaire distinto. Y no porque yo me haya metido en una dimensión bilingüe del francés o haya conocido tanto el francés como para poder pensar en francés. No, pero aún esa referencia que vos decís, esa traducción que yo hacía y el sonido del idioma original me permitía comprender mucho más profundamente y descubrir a Baudelaire. Aún en esa aproximación incipiente que tenía la otra lengua, ¿no? Uh-huh. Y hago un breve comentario para esto, para analizar el tema de la traducción y de las lenguas, no solo de nuestra lengua. Nosotros, y los simbolistas especialmente, pero todo ser humano está estructurado en su inconsciente el lenguaje como un lenguaje por contigüidad fonética, no semántica, por el sonido más que por el sentido, esa contigüidad. Entonces yo digo, por ejemplo, en un poema en castellano, su mano inerte, su cuerpo inerte sobre la arena, y pensamos que está muerto. Su cuerpo inerte en el sillón. Y yo estoy diciendo solo que es sin movimiento. Claro. Pero ¿qué ocurre? Inerte y muerte tienen una proximidad fonética que hacen que yo asocie inmediatamente por esa contigüidad con muerte. Si yo te lo traduzco al ruso, un ruso va a leer y no va a pensar en la muerte. Claro. Probablemente sin movimiento y muerto en ruso, no lo sé, lo digo como pregunta, pero estoy seguro que no tiene al menos esa proximidad fonética que tiene el castellano, claro. No va a pensar en que está muerto. Entonces, un simbolista, un poeta juega con esto. Claro. Yo digo, su cuerpo inerte, porque sé que mi interlocutor, quien me lea, va a pensar en la muerte, porque claro. Yo pienso en la muerte hispanohablante. Claro. ¿Cómo se traduce eso? Se pierde esa sugerencia fonética de la lengua. ¿Sí? Sí, supongo que, bueno, no me acuerdo quién decía que la mejor forma de traducir poesía es no intentarlo. Claro. Es porque la poesía probablemente sea lo más difícil. En este caso, sobre todo por el caso que vos decís de Baudelaire y el juego con las palabras y con el sonido de las palabras.
que por supuesto se pierde el sonido al traducirlo. Por ahí en una prosa, en un ensayo bien traducido, más o menos el sentido se puede apegar el traductor va a más a la sostener. literalidad. Yo diría que en toda la ficción, porque también en la prosa a veces hay poesía, vos lees a Borges en un cuento o en un texto de prosa, en un ensayo, y hay una preocupación, una reflexión sobre el lenguaje poética que no cabe duda. ¿No? Lees a Abelardo, lo decía Marechal de Abelardo, de las obras de teatro de Abelardo, de Israfel, y decía el poeta. Se refería a Abelardo Castillo cuando lo prologa Israfel. Marechal dice, se refiere al poeta, no al dramaturgo, al poeta, y está haciendo una obra de teatro. Claro. También aún ahí en la ficción, pero ¿qué ocurre? ¿Qué debe tener en la ficción en cuenta? por ahí la trama ayuda a que esas diferencias que se pierden en la traducción fonéticas no sean tan graves como por ahí en un poema donde está en juego no solo la cuestión del fonema, sino fundamentalmente está la métrica, bueno, que es lo primero está que la se rima, pierde, claro, se pierde todo. Bueno, pero es que un buen traductor de poesía debiera ser, por sobre todas las cosas, poeta en su lengua materna. Claro. No tan conocedor de la lengua de la que vierte como conocedor de la lengua a la que vierte. Claro. Las grandes traducciones de otros de poetas de otras lenguas al castellano la han hecho grandes poetas. Claro. ¿Sí? Darío, eso lo decía Borges de Darío. Yo sería poeta si fuera el gran poeta que fue Darío, que pudo trasladar la música del francés al castellano. Claro. Porque Darío escribía en alejandrinos, que es una medida, una métrica, fundamentalmente de la poesía francesa. En castellano vos sabés que el verso por excelencia es el endecasílabo, y en la antigüedad el octosílabo, el heptasílabo. Pero ya, digamos, en lo que se llaman versos de arte mayor es el endecasílabo, de 11 sílabas, no el alejandrino. Y sin embargo, suena largo en castellano el alejandrino. Y sin embargo, Darío escribía en alejandrino y no sonaba largo. Claro. Entonces, ese era un gran poeta que pudo trasladar la música. Yo me parece que fue Borges que dijo que un buen traductor tiene que conocer mucho la lengua que va a traducir, más la lengua a la que va a traducir y más sobre literatura. Y sí. No cabe ninguna duda. Esa es la Porque, clave. Y lo da en esos pasos, ¿no? Como que. Y creo que el ejemplo, estoy casi seguro, lo voy a buscar. El ejemplo que da es la traducción de las traducciones de Poe. Que no sé si nombra la de Cortázar, que estamos de acuerdo que es la mejor. Es la mejor. Y Cortázar cambia deliberadamente palabras en las traducciones, se pueden agarrar párrafos textuales y buscar. Cambia deliberadamente palabras que por diccionario no iría a esa, iría a esta otra. Y entendemos, Cortázar mediante, porque no deja de ser una intermediación de Cortázar, entendemos que es más lo que Poe quiso decir que lo que hubiera dicho si íbamos a la literalidad. No te quepa ninguna duda, no hay peor manera de traicionar, no hay peor manera de traicionar un texto que querer traducirlo literalmente. Claro, porque general. no son traducibles, claro, literalmente, ciertos términos. Bueno, vamos a cerrar este tramo, vamos a seguir con este tema en el próximo podcast. Me gustaría hablar más de autores y de autores en castellano, ya no españoles, y venirnos a nuestro país, que flor de literatura tenemos, pero lo dejamos para la próxima. Nos vemos, Gabriel. Gracias, Alberto. Nos vemos.